Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Busque ahí en su palabra, en la Biblia, en lo que tiene usted ahí, Marcos capítulo 5, estuvimos leyendo unos versículos ahorita, ese capítulo 5, porque el Señor puso en mi corazón compartir de este pasaje, que es un pasaje inagotable, es inagotable, no solo inagotable porque hay demasiado circunstancias en las que podemos predicar de este pasaje para una y para otra cosa. Lo he predicado, ya creo que esta es la tercera vez que predico este pasaje en años. Y Dios, el Señor me puso compartirlo otra vez. Sepa que es de parte de Dios. Esté seguro, esté segura de que así es. Y vamos a leer otra vez desde el versículo 1. Marcos 5, versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Eso fue lo que primero le dijo Jesús. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos a la gente, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Qué lindo. Bueno, voy a acercar aquí esta silla porque necesito ponerla por aquí. Nadie se va a sentar aquí, pero quiero que vean esta silla. No sé cuánto costará una silla de estas, pero quiero ilustrar esto porque el Señor quiere hablarnos hoy de dignidad, porque Él vino para darnos dignidad. Porque el diablo quiere hacer lo contrario, denigrarnos,
quiere que perdamos la dignidad si la tuvimos en algún momento. ¿Y qué tiene que ver esa silla con la dignidad? Hace unos días ya me había pasado lo mismo, pero ahora quiero contarlo con esta silla, porque hace unos años lo hice con otra silla. Andaba caminando, no sé si fue una mañana, temprano, mi esposa, con la pastora, y nos fuimos a caminar. Y cuando veníamos, pasamos por un lugar ahí, era lunes creo, y entonces la gente estaba sacando la basura de sus casas, y en un lugar a la par del basurero estaba tirada esta silla. Imagínense la tirada ahí. En invierno la silla estaba tirada ahí, no sé si tenía desde el día anterior de estar ahí, estaba un poco como sucia, pringada de tierra, y las patas estaban quebradas. Y por eso el que la tenía, el dueño, la desechó y él decidió tirarla en el basurero. Entonces yo siempre ando viendo qué hay en los basureros para rescatarlo. Por supuesto, si es algo que vale la pena, ¿verdad? Tengo un abanico ahí en la casa que nos ha estado funcionando no sé cuántos años, que lo rescaté de un basurero y le di dignidad a ese abanico y está funcionando perfectamente. Esta silla le pasó lo mismo. Las patas estaban quebradas, estaba sucia, pero yo la vi, cuando llegué, yo dije, ¿qué tiene esta silla? Mira, yo la veo muy bien, solo es una pata quebrada, como digamos que aquí, sí, ya por eso no servía. Pero el que la tenía no le importó y la desechó, porque eso es lo que pasa muchas veces. O nos desechan o nosotros mismos nos desechamos y nos damos porque no servimos para nada. Y entonces la tomé, me la eché al hombro y me la traje para la casa. La limpié. Si usted quiere ver la hora, no sé cuánto costará una silla de estas, pero estaba perfecta, la mallita perfecta, aquí también. Le eché un poquitito de pintura por ahí y por allá porque estaba un poquitillo como ya aquí desgastada, y entonces donde se ponen los brazos, un poquitito de pintura y quedó como nueva. Me fui a la recicladora, hay un cementerio de sillas de estas, si no saben, ya saben, cuando se les dañe una silla de estas, vayan a la recicladora. Fui, le quité la pieza a la silla vieja y me la pesaron ahí, me costó 4,000 colones o 3,000 colones, me la traje, se la puse, quité un seguro ahí, se lo puse y teníamos una silla nueva que usar, útil, y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, porque sinceramente muchos de nosotros en algún momento, por nosotros mismos o por la sociedad o por los demás, estamos así, como tirados en un basurero, desechados, olvidados, esperando que el camión de la basura, los muchachos del camión de la basura nos tire ahí con más basura, ya desechados completamente, digo yo. Si no es con buzo en algún lado allá la vuelve a recoger o la recoge, pero yo no creo ya. Y les pongo ese ejemplo porque ¿cómo es posible que nosotros le hagamos tanto caso al demonio, al diablo, cuando quiera denigrarnos tanto? Tal vez por nuestra vida pasada y por las cosas que hicimos. El diablo solo quiere desecharnos, pero tenemos un Dios en los cielos que quiere volver a restaurarnos, darnos dignidad y hacernos útiles en sus manos. Y esto precisamente lo que pasó con este hombre aquí. Este hombre, y quisiera entrar, por eso les dije que quería tiempo para esto, porque todo lo que el enemigo hace y quiere hacer con nosotros está ilustrado en esta historia. No necesito ni siquiera esa silla para ilustrarles eso, porque en esta historia está demasiado ilustrado lo que el diablo hace con las personas, lo que el diablo ha hecho con nosotros y todavía, aún siendo cristianos, quiere seguir haciéndolo o quiere hacerlo. Porque yo no sé si usted conoce a algún hijo de Dios o algún cristiano que después de haber sido restaurado, después de haber sido limpiado, después de haber sido adornado por el Señor, haberle dado dignidad al Señor,
otra vez vuelven al basurero. Y ellos mismos le hacen caso al diablo y se desechan a sí mismos. ¿Qué pasó con o qué pasaba con este gadareno? Primero dice la Biblia aquí, y se dieron cuenta de que este hombre vivía en el cementerio. No hay nada peor que un cementerio. Dígame, ¿quién de nosotros quiere ir a un cementerio? Estamos hablando en vida, en vida. ¿Quién quiere ir a un cementerio? ¿Quién desea, vamos al cementerio a pasear? Vamos al cementerio y hacemos un picnic. Vamos al cementerio a jugar, no sé, vamos al cementerio porque qué lugar más lindo, qué sé yo. No es un lugar como que cada uno de nosotros queramos ir, porque también no es un lugar de buenos recuerdos para muchos de nosotros, porque tal vez hemos perdido un ser querido y eso nos recuerda a un cementerio. Casi que cada vez que vamos a ese lugar, o la única vez que vamos a ese lugar, es cuando alguien que conocemos muere. Es el lugar donde viven los muertos, donde están los muertos. En ese lugar vivía este hombre, un lugar apartado, un lugar donde todos sabemos que lo que hay ahí dentro es putrefacto, es un lugar triste, es un lugar que nadie visita, como les decía. Yo viví, hermanos, entre dos cementerios. En mi casa estaba entre dos cementerios allá en Cartago. No específicamente vivíamos como al frente. Aquí había un cementerio y ahí había otro cementerio. Los dos cementerios y nosotros enfrente. Entonces mi niñez fue muy cerca de los cementerios. Nosotros nos decían, por ejemplo, los compañeros del colegio o la escuela o la gente, uy, ¿no les da miedo vivir cerca de un cementerio? Así le decía la gente. Y uno, ¿cómo miedo? ¿Por qué miedo? ¿Verdad? Decíamos nosotros, de toda la vida habíamos vivido ahí. De chiquillos, para contarles, nos metíamos en algunas partes que había zonas verdes muy grandes en el cementerio a jugar bola. A veces jugábamos escondido adentro del cementerio. No les teníamos miedo a nada de eso porque conocíamos el lugar. Pero también así conocíamos también lo que se movía de día en un cementerio, porque como éramos niños y antes usted andaba por donde le quisiera y no había peligros de nada, éramos amigos de los panteoneros, del cementerio de abajo y del cementerio de arriba, el cementerio general y el cementerio de obreros. Éramos amigos de los dos panteoneros. Y entonces cuando venía un entierro, que todos los días habían entierros, pues íbamos ahí y le ayudábamos al panteonero a sacar los huesos que habían en las fosas, porque había que hacer campo para meter el otro. Y entonces había que sacar los huesos, echarlos en un saco, y después de echarlos en el saco, llevarlos al osario, al lugar donde, una fosa común, donde, digámoslo así, donde guardan los huesos de todos. Si no es que los meten en la misma fosa después, y hay campo, ¿verdad? Pues les cuento esto porque no hay nada más deprimente que un cementerio. No hay nada más feo que eso. Y aquí vemos a este hombre que vivía así. Hace unos días nos contaron la historia de unos hermanos que fueron de misioneros o tienen una misión en Filipinas. Cómo la gente ahí en una ciudad, una de tantas ciudades ahí en Filipinas, tantas islas en Filipinas, los huérfanos, los desechados, personas así, viven en los cementerios, viven en los sepulcros. Ahí están, me imagino que son esos nichos que están uno encima de otros, como por ejemplo en San José, en el cementerio, los cementerios en San José. Allá en Cartago casi no se da eso, pero así duermen ahí adentro. Aquí se da también eso. Me acuerdo hace unos años que murió una señora, familia de una señora de la iglesia, y fuimos al funeral y veíamos los rastros de los indigentes que vivían en los sepulcros, y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Qué tan indigno se puede sentir una persona? ¿O qué tan desechado por la sociedad, por él mismo, por todos, para terminar viviendo en un sepulcro, en un lugar donde nadie quiere estar? Seguramente por eso están ahí, porque nadie va a llegar a decirles nada y nadie va a llegar a molestarlos. Pues endemoniado, el diablo lo tenía en ese lugar, vivía aislado en ese mundo aparte,
lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de la sociedad. Era marginado, porque eso quiere el diablo, marginarnos, apartarnos de todos. Tal vez usted o alguna persona no esté viviendo en un sepulcro o en un cementerio, pero espiritualmente se siente así porque no quiere no quiere tener relación con nadie. El diablo le ha dicho, no sirve para nadie, para nada, nadie te va a recibir, nadie se va a casar contigo, con ese pasado que usted tiene, nadie le va a dar trabajo, etcétera, tantas cosas. En tu familia no te van a querer, ni nunca te va a querer nadie. Andaba gritando, no sé si se dieron cuenta, andaba gritando, dando voces, hiriéndose con piedras. Tenía una conducta autodestructiva. Y eso es lo que pasa cuando somos denigrados tanto por el diablo, por el enemigo, que empezamos o seguimos con esa actitud autodestructiva, no solo carboneándonos a nosotros mismos o haciéndole caso al diablo de que no servimos para nada y que no valemos nada, sino que también el mismo demonio viene a meternos cosas en la mente a nosotros. La gente nos dice cosas, nos dijeron hace 20 años algo que todavía está ahí dándole vuelta en la cabeza y todavía eso nos mantiene debajo de los pies del enemigo. A este hombre andaba hiriéndose con piedras, y cuando leo este pasaje recuerdo que en este tiempo hay muchos que se están hiriendo no con piedras literales como estas tal vez, pero se están hiriendo de otras formas. Hieren su cuerpo con drogas, hieren su cuerpo con alcohol, hieren su cuerpo con viendo cosas que no tienen que ver, hieren su cuerpo, su vida, oyendo cosas que no tienen que oír, visitando personas que no deberían visitar, gente que también está, o gente que está muerta y no debo relacionarme con los que están muertos, o solo que sea que yo esté vivo y quiera que ellos tengan vida, igual que como yo recibí vida. Este hombre estaba así, teniendo esas actitudes autodestructivas. La gente, dice, lo quiso atar y encadenar para que no hiciera daño, pero nadie lo podía dominar. No sé si usted conoce a alguien que es que nadie lo domina o nadie la domina, no se sosiega. El enemigo quiere quitarnos eso, la dignidad, quiere aislarnos, quiere apartarnos, quiere denigrarnos tanto. En pocas palabras, este endemoniado que está aquí, que no dice el nombre, el diablo le había quitado todo, su dignidad, ya no valía nada. No sé si ustedes se ponen a pensar en los indigentes, en esos que viven en la calle, los habitantes de la calle, se le dice ahora, ya usted no puede decirle indigentes. ¿Cómo es posible personas profesionales, personas de buenas familias, personas que no es que no les tiendan la mano, la gente quiere ayudarlos a salir de ahí, pero hay algo que no les permite salir de esos lugares, salir de ese estado, y no es nada menos y nada más que el mismo diablo, porque se dice, no es que están endemoniados, porque puede ser que estén endemoniados, tal vez estén influenciados al punto de que creen que no pueden salir de ahí, que no quieren salir de ahí, que quieren morir así. Varias frases o palabras hay aquí en este texto. Dice la Biblia que estos demonios le rogaban a Jesús que no los enviara fuera de aquella región. No sé si le pusieron cuidado a eso. No los envíes fuera. Jesús está llegando a un lugar que se llama Decápolis. Les explico esto porque es muy importante entender esta parte. Jesús salió de las fronteras de Israel, no por tierra, sino por medio del mar de Galilea, el lago de Genezaret, un lago tan grande que se le llama el mar de Galilea. Entonces Jesús subió en la barca, ustedes lo pueden leer, unos versículos antes del capítulo 5, subió en la barca y le dijo a sus discípulos, vamos allá al otro lado. Aquella región era una región gentil, era una región de personas que practicaban, que no eran judíos, no respetaban el Dios de Israel, eran adoradores de ídolos, de imágenes, de demonios, de todas esas cosas. Y Jesús dijo, vamos allá. Algo tenía Jesús en la mente que dijo, vamos allá, al otro lado, a la región de Decápolis. Dice aquí
el último versículo que leímos, el versículo 20, dice que que fue endemoniado, que ya no estaba endemoniado, comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis habla de 10 ciudades. Decápolis habla de 10 ciudades que habían en la región. Seguramente habían tal vez ya más, ¿verdad? Pero se le conocía así. Imagínense entonces la región grande de ese lugar. Y entonces Jesús, ahí es donde llega, donde estos demonios están trabajando en este hombre, que vieron que eran una legión. Había, parece que un representante, que es el que hablaba, y que ese es el que se le llama demonios. Y hay un montón de demonios más que habitan ahí. Una legión constaba de 6,000 soldados, por lo menos mínimo 6,000 demonios tenía este hombre adentro. Imagínense cómo puede estar la vida de una persona así. Pero ellos le ruegan: no nos dejes ir fuera de esta región, aquí estamos muy bien, no importa si nos sacas de este hombre, pero no nos mandes lejos, y menos que nos mandes al abismo, porque Jesús tenía la autoridad para mandarlos al abismo. ¿Qué pasa con eso? No se quieren ir. Ellos saben que ahí están muy cómodos, viviendo en cuerpos de carne y hueso, en lugares donde los aceptan y en lugares donde los reciben. Ahí, no sé si ustedes saben, pero hay personas y hay culturas que aceptan estas prácticas demoníacas, la brujería, la hechicería, y tienen incluso sus rituales para que a la persona que es el chamán, o la persona que es el qué sé yo, el líder ahí, o alguna otra persona se vuelve un medium, y entonces los demonios entran y hablan a través de esa persona, etcétera. Todas esas prácticas, eso es aceptar los demonios en la vida de estas personas. Pero no solo de esa forma, también aceptamos los demonios cuando permitimos que en nuestras vidas, que en nuestras casas entren cosas que no tienen que entrar, porque con ellas viene el diablo y vienen los demonios. Toda clase de prácticas idolátricas, prácticas, qué sé yo, brujería, hechicería, drogas, alcoholismo, todas estas cosas van ligadas. Cuando usted permite que en su casa se tomen bebidas alcohólicas y esas cosas, usted está dándole cabida, está abriendo puertas para que el diablo entre. Cuando usted practica cosas que tienen que ver con pornografía, cosas de esas en su casa, le está abriendo la puerta al diablo para que entre y se quede a vivir ahí, y el diablo no se quiere ir. Ahí está muy cómodo, déjenme aquí, no me quiero ir de este lugar. Y le ruegan a Jesús los demonios, porque saben que Jesús manda, Él tiene la última palabra, Él es el que da permiso. No sé si se pusieron cuidado a eso. Le rogaban. El diablo, hermanos, está para rogarnos a nosotros, y no nosotros para rogarle a Él. El diablo está para que nosotros lo atormentemos. Le decían a Jesús: te conjuro, Dios, por Dios, que no nos atormentes, dice el versículo 7. Eso le decían a Jesús. El diablo no está para atormentarme a mí, yo estoy para atormentarlo a Él, en el nombre de Jesús. Si tengo la autoridad de Cristo, si Dios está conmigo, y si el Señor me ha hecho una nueva criatura, el diablo se tiene que sujetar, porque él viene con toda clase de mentiras. Porque Jesús es el que manda. Y si Jesús entró en su casa, por un lado entró Jesús por una puerta, y por otro tiene que salir el diablo y todos sus secuaces con él. Sentado, dice ahí, vieron a este hombre sentado, vestido y en su cabal juicio, o en su juicio cabal. Lo vieron ahí. ¿Qué quiere decir eso? La gente lo vio. La gente dijo: ¿cómo es eso? Bueno, primero empecemos, hermanos, por pensar: ¿cómo es que ahora este hombre que andaba desnudo, ahora está sentado? Ahora está vestido. ¿Dónde cogió el vestido?
Ahora es otra cosa, cambió. Ahora vino Jesús a darle dignidad a este hombre. Jesús sacando los demonios de dentro de él, pero también haciendo algo que nadie puede hacer, solo el Señor. Está ahora este hombre sosegado, ya no se cortaba, ya no gritaba estupideces, ni se hacía daño con la piedra. Dejó de ser piedrero ya. Está vestido, Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque así pasa cuando el Señor nos hace libres, cuando saca todos nuestros demonios. Aunque usted crea que no ha tenido, puede ser que haya tenido hasta una legión. Yo no sé cuántos demonios pude haber tenido yo, pero yo sentí que el Señor me libertó cuando acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Él me hizo libre de un montón de cosas. Yo estoy seguro que yo no tenía ojos espirituales, ni tengo ojos espirituales para ver cómo salían aquellos corriendo, pero el Señor sí lo pudo haber visto por mí. Estaba muy influenciado por las cosas. Pues este hombre ahora no solo está vestido con ropas que le pusieron, no tenía ropa, sino que ahora está vestido de Cristo Jesús. Está vestido, como dice aquí, con vestiduras de salvación, con un manto de justicia. Ahora tiene dignidad. Zacarías capítulo 3 cuenta la figura, nos cuenta una especie de, digamos que de parábola. Es una visión que ve el profeta Zacarías. Ve a un sumo sacerdote llamado Josué, ve a Satanás que está acusándolo delante de Dios. Lo está acusando Satanás. Zacarías capítulo 3, usted puede leérselo en su casa. Y entonces ahí está parado delante el ángel de Jehová, que es Jesús. Y el ángel de Jehová dice en el versículo 3 que Josué estaba vestido de vestiduras sucias, viles, y estaba delante de Jesucristo ahí. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así lo ve Señor Jesús a usted ahora. Así nos ha vestido el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Nos ha dado dignidad, nos ha quitado aquellas vestiduras sucias. Así que no le haga caso al diablo y manténgase limpio en la presencia del Señor. Estaba en su juicio cabal, dice la Biblia ahí. Recobró la cordura, la inteligencia y la capacidad de razonar. También lo que antes hacía ya no lo hace más. Ahora está lúcido este hombre. No me diga que usted conoce a Jesucristo pero sigue viviendo entre los muertos. Que nadie me diga eso. Que nadie que anda haciendo cosas de este tipo, viviendo entre la basura y viviendo entre lo putrefacto de este mundo y relacionándose con gente así, no me diga que es que Cristo ya está en su vida. No, porque cuando Cristo nos hace libres, nos pone sentados en lugares celestiales, nos viste con sus vestiduras y también nos vuelve al juicio cabal. Entramos en razón y entendemos, y ahora somos unas nuevas personas o nuevas criaturas delante de Él. En 2 Corintios, me gusta este pasaje, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Voy a leer estos versículos no porque el apóstol Pablo quiera condenar a alguien, ni Dios tampoco, ni yo tampoco, pero quiero leerlos desde aquí para que entendamos el contexto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de homosexuales, pero también está hablando del lesbianismo o de cualquier desviación sexual. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Oiga, donde mete también a estas personas que maldicen.
igual a la misma altura que todos los demás que he leído, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero no se acaba aquí el pasaje. Mire lo que sigue diciendo. Y esto erais algunos. Esto en pasado. Erais algunos. Yo levanto la mano. Yo estaba en esa lista. No sé, no tenía tal vez el cartón lleno, pero bastante lleno tenía el cartón. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque eso es lo que pasa cuando Cristo viene a la vida de cada uno de nosotros. Aquí lo dice, así éramos, pero ahora ya no somos. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a darnos dignidad, nos lava, nos santifica, nos justifica por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo que viene a nosotros. Porque Él es santo y cuando el santo viene y entra en un lugar, todo lo santifica. Tuvieron miedo, no sé si se dieron cuenta, la gente de alrededor tuvieron miedo. Cuando vieron aquellos, se despeñaron y se mataron y se ahogaron como 2,000 cerdos que tenían ellos paciendo ahí, vivían de eso. Y cuando vieron aquel endemoniado que le salieron todos los demonios y que ahora estaba sentado en su juicio cabal y bien vestido, y que todos aquellos esfuerzos que habían hecho ellos para encadenarlo, para atarlo, para dominarlo, que no habían fructificado en nada, ahora viene aquel hombre llamado Jesús de Nazaret y con una orden cambió la vida de este hombre en unos minutos, en unos instantes. Tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Esa es una pregunta. Por ellos mismos. Creo que por ellos mismos tuvieron miedo. No sea que también el Señor les echara fuera también sus demonios. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque tienen miedo hasta de manifestarse. Yo era uno de esos. Yo no iba a una iglesia porque me daba miedo que me agarrara la chiripiorca, me agarrara la pataleta. Me daba miedo. Si me daba miedo es porque había algo adentro de mí que no quería que yo escuchara la palabra que me podía hacer libre y que me encontrara con aquel como este gadareno que se encontró con Jesús frente a frente. Ellos tenían miedo y no sé si se dieron cuenta. Ellos seguro tenían miedo de cambiar, miedo de que Dios les confronte, porque al igual que Adán y Eva en el Edén saben que están en pecado. Igual que Adán y Eva tuvieron miedo cuando se dieron cuenta que habían pecado, que estaban desnudos y se escondieron. Eso pasa. Hay algo que arreglar entonces cuando yo vengo a la iglesia o cuando me quieren leer la Biblia o cuando quieren orar por mí y yo siento miedo. Hay algo ahí todavía. No debería pasar. No debería suceder. No debería existir. No sé si solamente es una mentira del diablo que usted tiene en su mente o en su cabeza, o que realmente hay una influencia ahí que hay que echar fuera en el nombre de Jesús. Y si no la echa fuera una persona por usted, usted mismo puede pararse firme y decir: en el nombre de Jesús, hoy mismo decido ser libre, hacerle caso a la palabra de Dios. Vete, Satanás, de mi vida, ya no me atormentes más. En el nombre de Jesús se tiene que ir. Porque yo creo en la autoliberación también. No necesito que tenga que venir alguien, el pastor o alguien, alguna persona, a ponerme las manos o a echar fuera a los demonios. Yo creo que Dios me da autoridad a mí mismo para poder ser libre. Quieren que Jesús se vaya de sus contornos, ¿se dan cuenta? Le decían: no, mejor váyase. Váyase, estamos bien así, le decían a Jesús. Claro, había pasado algo que nunca había sucedido. Eran gentiles, eran personas que estaban acostumbradas a aquellas cosas, a vivir entre endemoniados. Sus prácticas eran de ese tipo. Hay gente que está acostumbrada así, hay familias que están acostumbradas a esas cosas. Tal vez aquí en Costa Rica no se practique mucho esas cosas, pero sí, hay lugares,
hay culturas, e incluso dentro de nuestro país, de gente que está acostumbrada a hablar con espíritus, a tener encuentros con los muertos y cosas de esas, que tanto condena la palabra de Dios. Aquí pasa todavía, aquí pasa, aquí estoy hablando aquí en Ciudad Colón, nosotros sabemos, allá arriba pasa todavía hay chamanes allá arriba en Quitirricí que hacen sus cosas todavía. El que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él. Aquí ya entramos a una de las partes más lindas de este pasaje. Porque cuando alguien conoce a Cristo, quiere estar con Cristo. Cuando alguien es libertado por el Señor Jesucristo, solo quiere estar con Él. Porque los que hemos sido libertados de nuestros demonios, queremos estar con Él. Y eso pasó con este muchacho, o con este hombre. Le dijo: Señor, yo quiero irme con usted. El Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Porque el Señor es muy egoísta, porque amaneció de malas o alguna cosa así. No, Jesús tiene sus propósitos. Por supuesto, el Señor iba a estar con él, lo había hecho libre, pero ahora le tenía un encargo. Y por eso entonces le dice: no te puedes ir conmigo, pero dentro de unos días nos volvemos a ver. Ya lo van a ver. Le dijo: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. Porque los que realmente han sido libertados por Jesús son obedientes y le quieren servir a Él y le quieren ir a contar a todos lo que Cristo ha hecho en sus propias vidas. Y también aceptan la voluntad de Jesús. Son obedientes y le dicen: bueno, Señor, si usted me lo manda, si usted lo dice, yo lo voy a hacer. Voy a ir a contarles lo que yo viví y que nadie puede contarlo por mí, solo yo lo puedo decir. Y muchas veces que hemos hablado de este pasaje, no hay excusa. No hay excusa. Si usted, el único versículo que se sabe es San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no se sabe San Juan 3:16, si usted realmente ha sido libertado de sus demonios y se ha encontrado con Jesucristo, usted tiene un testimonio grande para ir a decirle a la gente: yo no sé qué fue, yo no sé qué pasó, como decía el ciego, yo no sé, yo lo único que sé es que no veía, yo lo único que sé es que estaba ciego, pero ahora puedo ver porque vino uno que se llama Jesús de Nazaret y me sanó de mi ceguera. Y yo puedo decir: yo no sé qué pasó, yo no sé de la Biblia, casi no la he leído, no he ido a un instituto bíblico, pero yo lo único que sé es que estaba atormentado por los demonios, ya mi vida no valía ni un 5, estaba denigrado, vivía en los sepulcros, me golpeaba con piedras, nadie podía sosegarme a mí, nadie. Y vino uno que me hizo libre y ahora estoy en mi cabal juicio. Solo Jesús lo pudo hacer y lo puede hacer con usted también. No es excusa para que no estudiemos la Biblia y para que usted no se prepare bien también para hablar de Cristo o para predicar, no es excusa eso. Pero nadie necesita ni siquiera pasar un curso para ir a testificar de lo que Jesús puede hacer en la vida de un ex endemoniado. En Marcos capítulo 7, que es un poquito más adelante, hay algo muy lindo, hermanos. Porque Jesús manda a este hombre a que le cuente a todos. Y en el capítulo 7 de Marcos, en el versículo 31, dice la Biblia así: oiga, volvieron a salir de la región de Tiro. Jesús se había ido todavía más al norte, a la región de Tiro y de Sidón. De hecho, unos versículos antes es donde conoce a aquella mujer sirofenicia, o sea, era una mujer que era griega. También Jesús andaba fuera de las fronteras de Israel.
fue donde le dijo a esa mujer, porque la mujer le rogó para que la hija estaba endemoniada también, y le rogó que la sanara, que le sacara el demonio. Y entonces fue cuando Jesús tuvo una conversación con ella, y ella le dijo, no importa, hasta los perros comen de las migajas que caen, porque Jesús le dijo, es que yo soy enviado de las ovejas perdidas de la casa de Israel primero tengo que predicarle a Israel, y después ya voy con ustedes, los que no son judíos. Entonces ella tuvo tanta fe que Jesús le dijo, por tu fe, tu hija es libertada o es sanada. Y así pasó. Pues Jesús viene de donde esa mujer, y dice el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, nada menos. Volvió otra vez a Decápolis. ¿Por qué volvió a Decápolis? Vamos a ver. Le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. ¿Por qué ahora hay gente en Decápolis que le está rogando a Jesús que le sane a esta persona? ¿Por qué si antes más bien le dijeron a Jesús que se fuera a sus contornos porque no lo querían ahí? Ahora hay algo que hizo cambiar de opinión a esta gente. Dice el versículo 33, entonces apartándolo de la gente, había gente ahí, mucha gente. Dice, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Éfata, que quiere decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y sigue diciendo que en aquellos días Jesús se quedó ahí todavía un poco más, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, ya que hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mire, ya se le acercó a Jesús en la región de Decápolis una gran multitud. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esta gente de Decápolis que cambió de opinión? Porque uno no sabe, hermanos, lo que aprendemos de aquí es que uno no sabe el alcance que puede tener un ex endemoniado en una región, en una familia, en un barrio, en una ciudad o a donde lo mande el Señor Jesús, si esa persona va a contarles todo lo que Jesús hizo por él o por ella. Este hombre ya había afectado una gran región con su testimonio. Jesús fue a buscar al endemoniado. Y entonces ya me pongo a pensar yo, con razón estaba al otro lado del lago y dijo, vamos al otro lado. Llegó solo a ese lugar a sanar, a libertar un endemoniado, se montó en la barca y se fue otra vez. Jesús sabe las cosas que puede hacer una persona en su nombre cuando testifica de las cosas grandes que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Ahora viene Jesús y ya los corazones están listos para recibir a aquel que hace libres a los endemoniados, que sana a los mudos y a los sordos, levanta a los cojos y ahora viene con un gran milagro, hace una multiplicación y alimenta a 4,000 hombres con sus mujeres y con sus hijos. Esta es una multiplicación aparte de la multiplicación de los 5,000 que la hizo en otro lugar. Jesús se está abriendo ahora a aquellos que no son ni siquiera judíos para que lo reconozcan a Él como el Señor que puede hacer libres y puede darle dignidad a nosotros, los que en algún momento hemos estado endemoniados. Es que en algún momento todos hemos estado como este gadareno, de una u otra forma. Algo nos ha tenido encadenados, algo nos ha tenido atados. Con algo nos hemos estado hiriendo a nosotros mismos, con algo nos hemos estado golpeando, en algún cementerio hemos estado viviendo, haciéndole caso a las mentiras del diablo. Pero viene uno precioso, que vino del cielo a este cementerio
que tomó la barca allá y se montó y vino a este lugar donde de nosotros no valíamos ni un 5, todos nosotros, los seres humanos, donde muchos le han dicho que se vaya mejor, pero que donde ha afectado a aquellos que realmente han experimentado su poder en sus propias vidas, como este hombre, el endemoniado de Gadara.